Por si acaso les compartí el chat anónimo por si quieren escribir por ahí. Entonces, vamos a empezar a hablar del testing. El testing es una rama gigantesca. Lo que vamos a hacer nosotros acá es la más sencilla posible, que es el testing de funciones, como que el unit testing, lo más fundamental. Pues cuando uno tiene programas mucho más grandes, uno pues debe empezar a pensar en una escala mayor. Entonces, no solamente tengo que verificar si funciona cada función por aparte, sino si al integrarlas a ellas, una llamando a la otra y así, funcionan también. Entonces, tiene que irse uno a una escala más grande. Y también uno al final podría pensar que si uno está haciendo clases o objetos o algo así, también si yo me invento clases de mentiras, entonces funciona todo, los estados son apropiados, etcétera. E incluso yo podría testear programas, o sea, yo normalmente uno tiene programas muy sencillos como calcular una integral, entonces uno podría en ciertos casos ideales comparar con un valor dado, ¿sí? Un valor dado ahí de un valor exacto. Pero si yo lo que tengo es una simulación de dinámica molecular que es súper larga y quiero saber si eso lo implementé bien y está dándome bien, pues no es tan sencillo, ¿cierto? Yo tendría que hacer la simulación, ver si la energía se conserva bajo cierto rango o algo así. Entonces es una escala mucho mayor de testing. Pero todo eso, pues es testing. O sea, testing es, yo quiero asegurarme de que mi programa esté funcionando bien. ¿Y cómo me aseguro de eso? No me sirve solamente decirlo o afirmarlo, tengo que comprobarlo. Y la forma de comprobarlo y de evitar que yo cometa errores, pues es haciéndolo programáticamente. Entonces, digamos si ustedes hicieran ahorita un programa y ese programa tiene una función que hace un cálculo numérico de algo y bota un número. Y ustedes encontraron que ese programa estaba recibiendo, por ejemplo, números y estaba dividiendo por cero, como lo que encontramos en la clase pasada. ¿Cómo harían ustedes para asegurarse de que incluso si le mando ceros, eso funcione? ¿Qué se les ocurre? Con el programa de la clase pasada, ¿se acuerdan que estábamos dividiendo por cero y pusimos unos ifs? Pero de pronto alguien más viene a trabajar en ese código o dentro de 6 meses yo vengo a trabajar en ese código y se me olvidó ya pues ese problema que tuve. Y voy y quito esos ifs porque estoy tratando de que supuestamente optimizar o lo que sea. ¿Qué harían ustedes para asegurarse de que en 6 meses, cuando le metan la mano a eso, no vuelva a aparecer ese error que ya corrigieron? ¿Qué se les ocurre? Podría, Poner un mensaje de ¿Ah? error. Poner un mensaje de error, ¿cómo? O sea, sí, vamos bien. Hacer una función de error que si sucede esto, indique en qué parte fue. Ah, o sea, tú estás pensando como en que se levante como una excepción, digamos que cuando pasa alguna cosa rara, imprima algo, ¿cierto? Bien, o sea, eso se llama Sí, utilizar excepciones. Ujú. Eso se llama utilizar excepciones. Nosotros realmente no las hemos usado nunca, yo no las he usado nunca, la verdad. Pero esa es una buena forma. Entonces, agarrar la excepción del programa, ¿no? Cuando yo divido por cero, eso genera una excepción y como no las estamos agarrando, genera una excepción fatal y se muere. Pero uno podría agarrar esa excepción del programa e imprimir. Ujú. Muy bien. Entonces, eso nos serviría para evitar que lo introdujéramos o nos serviría para detectarlo más rápido. para detectarlo. Como para detectarlo más rápido y eso está muy bien. Y entonces digamos que la gente que lleva mucho tiempo programando y o sea, imagínense ustedes ya de verdad van a hacer un programa para la realidad que tiene 10.000 funciones, cada función tiene, no sé, 50 líneas, entonces estamos hablando de 50.000 líneas de código y todo eso. Aquí lo importante no solamente es que eso compile rápido con Make y todas esas cosas, sino que también digamos que uno esté seguro de su funcionalidad, que uno esté asegurando que esto funciona. Y eso es una de las cosas que casi nunca se hacen y sobre todo en software científico. Entonces uno vaya a hacer un programita, es que como yo soy un hacker, entonces programo en la noche oscuras y no sé qué. Entonces voy a hacer este programa de radiación de dosimetría para calcular cuánta dosis le tiene que pasar a una persona con cáncer para curarla. Y yo cómo sé que eso funciona, por muy buen programador que yo sea, tengo que asegurarme de que mi programa esté bien. Entonces yo tengo que crear como unas calibraciones de mi programa para asegurarme de que esté bien. Entonces, la forma más sencilla es, como ustedes dicen, utilizar excepciones. Y, por ejemplo, ¿qué esperaría yo, digamos, si yo llamo a mi función
con argumentos que valgan cero y ya corregí el programa, pues eso debería funcionar. Si yo en 6 meses vengo a cambiar mi código y yo los vuelvo a llamar con ceros, debería seguir funcionando, ¿cierto? O sea, yo podría, por ejemplo, crear una función que la guardo en un archivo aparte y esa función lo que hace es cargar esa función que estoy testeando, llamarla con esos argumentos problemáticos y demostrar que mi programa sigue funcionando. Y entonces yo lo que me podría concentrar es, ahora yo tengo como dos versiones de mi programa o dos vistas. Una vista es el programa como tal y otra vista es este programa testing, que lo que va a ir haciendo es llamándome mi función con esos dos argumentos problemáticos y demostrando que la cosa corre. Entonces yo vengo en 6 meses, cambio mi código original, lo vuelvo a compilar y no solamente lo compilo y corro lo de ese momento, sino también vuelvo a compilar y vuelvo a compilar y ejecuto ese código de errores del testing y él debería seguir funcionando. Y si no funciona, yo no puedo meter eso, no puedo hacer un commit. Yo acabé de hacer una regresión, acabé de levantar algo que sí funcionaba, ya no funciona. Y eso es básicamente el unit testing, es como crear tests de cosas, errores típicos que ya están corregidos, que deberían estar funcionando. Y entonces cada vez que yo hago un cambio importante, yo primero corro toda la ¿qué? El conjunto de test que haya creado para asegurarme de que se están cumpliendo. Y eso es muy importante, sobre todo en cosas muy grandes, y eso casi no se usa en computación científica y debería usarse mucho, sobre todo en códigos que le van a ir metiendo las manos muchas personas durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, cada vez que una persona haga una función nueva, tiene que obligatoriamente incluir unos test de esa función, que no sean evidentes, que no sean simplemente le mando uno y me retorna dos y ya está, sino que trate de buscar esos casos de prueba que no funcionan. Y otra cosa es que también hay muchos tipos de testing, hay uno que se llama el fuse testing, en donde, por ejemplo, uno lo que hace es coger una función y mandarle un montón de parámetros al azar. Entonces yo le mando no solo el cero, que ya sé que no funciona, le mando un montón de parámetros generados aleatoriamente y eso genera un montón de posibles errores y uno los puede encontrar y empieza a crear precisamente una función mucho más robusta que funcionaría con cualquier entrada. Y ustedes imagínense cómo será difícil ya testear cosas donde sea entradas de usuario, ¿sí? Un navegador, que entonces el usuario mueve el mouse, le da clic acá, no sé qué, ¿sí? Pero todo eso existe y se necesita. Una persona como una empresa como Apple que hace sistemas operativos también, aparte del hardware, pues tiene que tener también un testing del sistema operativo como tal, precisamente para ver diferentes cosas e irlos guardando. Y entonces los testing a veces se comen mucho más tiempo que la compilación como tal. La gente hace un programa nuevo y el test de esos programas se demora fácilmente 10 horas. Y por eso entonces no se puede rápidamente hacer la evolución, pero es que no se puede avanzar sin que hayan pasado los tests. Por puro afán uno puede estar metiendo regresiones y pueden dañar el código. Pero pues obviamente aquí estamos hablando de una escala mucho mayor. Sí, entonces, pero esa es la idea de los testings, asegurarnos de no estar introduciendo otra vez errores que ya hemos corregido. Los corregimos con un debugger y creamos un test para estar seguros de que ese error no vuelve a surgir. Eso se llama experiencia, no volver a cometer el mismo error. Y entonces, como esto es tan importante, lleva tanto tiempo y todo ese rollo, se han hecho hay muchas librerías que se pueden utilizar y una de esas que vamos a utilizar nosotros se llama Catch 2, pero hay muchas. Voy a compartirles aquí la pantalla. Ahí tengo el chat anónimo al lado por si acaso quieren escribir ahí. Y entonces vamos a ir aquí a la parte que dice, me toca cambiar eso, y es que testing. Unit testing. Entonces vamos a utilizar esta librería Catch 2, pero antes voy a abrirla para que veamos un poquito sobre Catch 2. Hay muchas, como les digo, esto simplemente es un ejemplo. Vamos a seguir precisamente los ejemplos de Catch 2. Entonces aquí dice pues cómo obtener Catch 2. Eh, Hay un README en este repositorio. Ahí está el enlace, ¿no? En la página principal. Si quieren se los voy a enviar. Se los voy a copiar. Si quieren para ir allá. Y entonces Catch 2 es muy útil. Es bastante fácil de utilizar porque esto puede ser muy complicado, muy útil para lo que vamos a hacer nosotros como ejemplos. Pues es muy fácil de usar. Dice que es
una librería que también tiene unas integraciones, por ejemplo, con CMake y cosas así. Usted ya les debe sonar ese nombre. Nosotros lo utilizamos cuando estamos instalando cosas desde las fuentes. Básicamente, si uno instala Catch 2, lo único que tiene que hacer para utilizarlo es esto. Incluir Catch 2, Catch HPP es un header. Esto, digamos, toca incluirlo y luego se compila y ya está, no hay que enlazar con nada. Pero, como les digo, cuando uno escribe test, uno tiene, pues, tiene varias opciones. Uno las puede hacer dentro del mismo programa, escribir los tests, o en un programa aparte. Eso implica que el programa va a estar modularizado. Lo más ordenado, pues, es con un programa aparte. Yo quiero tener aparte los tests de mi programa principal, de mi función main. Pero entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí dice, mire, este es un ejemplo sencillito. Aquí está el código, yo le doy clic y aquí está. Eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a copiar básicamente eso que está aquí, que también está escrito acá. Y entonces lo que tienen acá es lo siguiente, por favor observen, mire. Hay una función, el factorial, siempre el factorial, ¿cierto? Hay una función que está retornando un entero no asignado, se llama factorial, recibe un entero no asignado, sin signo, y retorna pues una llamada recursiva. Si el número es menor o igual que uno, pues retorna el número. Vamos a decir que el factorial de uno es uno, el factorial de cero es cero, el factorial de menos uno es menos uno. Mentiras, hay que no hay menos unos porque estos son sin signo, ¿cierto? No se está verificando la entrada, por ejemplo. Y si no, si el número no es menor o igual que uno, se retorna el factorial del número menos uno por número. Es una llamada recursiva al factorial. ¿Cómo sabemos si esta función factorial funciona? Entonces, digamos que la primera vez que la implementamos tuvimos muchos problemas y entonces descubrimos o queremos ver que funcione para ciertos casos. Entonces, esta es como el test. Miren el test, cómo se escribe el test. El test es, ustedes tienen que incluir este encabezado para que catch incluya la función main y si no, esto implica que ustedes están escribiendo la función main. Pero entonces, como les estoy diciendo, nosotros lo ideal es que deberíamos poner los tests por fuera. Cada test es un test aparte, entonces deberíamos ponerlo por fuera y por lo tanto pues deberíamos utilizar esto siempre porque no vamos a tener la función main acá. Luego incluimos catch, pero hay que tener cuidado si está bien incluido así o no. Catch lo vamos a instalar con Spack, entonces vamos a ver. Y pues esto está implicando que en la ruta se debe encontrar catch.hpp. A veces hay que ponerlo así, catch2, catch.hpp, o a veces hay que escribirlo simplemente como catch.hpp. Ya vamos a mirar cómo es. Aquí está la función que queremos testear, pero ojo, si yo se supone que estoy utilizando la función factorial en otro archivo y la tengo aquí también declarada, pues entonces estoy como duplicando el código en varios sitios, que es una mala idea. Lo ideal es que esto esté declarado en su propio archivo y que estemos nosotros como compilando por módulos. Para eso son los makes también, para facilitarnos eso. Y luego, esta es la clave. Aquí estamos creando un test case. Ese test case, por defecto en la sintaxis de catch, se llama de esta forma, este es el nombre, se están calculando unos factoriales. Se pone también como más información, como qué función es la que se está testeando para que él sepa. Y luego lo que uno hace es como, en este caso hay muchas cosas que uno puede escribir. En este caso lo que estamos haciendo es unos requerimientos. Estamos requiriendo que factorial de uno sea igual a cero. Esto es una condición lógica. Fue igual a uno, perdón. También podemos ponerle cualquier condición, ¿no? Menor o igual, mayor o igual, valor absoluto, lo que sea. Pero en este caso estamos diciéndole, oiga, yo necesito que esto siempre se cumpla, porque yo, pues, por alguna razón sé que esto es un test importante. Y por ejemplo, el factorial de 10 tiene que ser igual a esto. No puede ser ni más ni menos. Tiene que ser exactamente esto. ¿Sí? Y esto entonces acaba de crear unos tests. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que con estos tests ya es suficiente? ¿Ya podemos confiar en la función factorial? No, pues no, no sé, yo no creo, profe. O sea, esto está testeando unos casos especiales, eso es bueno, pero no está testeando todo. Si quisiéramos testear todo, pues este test nunca acabaría, ¿sí o no? Y es más, estaremos resolviendo el problema del factorial porque tendríamos que conocer todos los factoriales para poder testearlo, pero si ya conozco todos los factoriales, pues ¿para qué utilizo la función factorial? Entonces, como pueden ver, es como un balance. Yo no puedo poner absolutamente todo lo que debería testear, pero sí debería poner lo que me ha generado problemas, esos casos especiales que van apareciendo por ahí. Entonces, bueno, eso es como la primera cosa importante a tener en cuenta. Eh, si quiere tener un número
de ser un número negativo, ¿cómo lo pondría? Entonces tú pondrías ahí factorial de menos uno. Eso es una llamada de función. Mira que tú estás llamando la función factorial. Entonces tú pondrías menos 3. Factorial de menos 3 y tú le tendrías que poner aquí en el igual lo que tú quieres que te dé. Eso tú lo escribes. Listo. Entonces esto es lo que escribe uno y entonces después uno lo que hace es compilar. Hay varias formas en las que uno compila esto para pasarle diferentes banderas a Catch, activar diferentes funcionalidades. Ya lo vamos a mirar. Si lo corremos en argumentos, se ejecutarán todos los test case, uno por uno, se van a reportar las fallas, también como un resumen de todo lo que sucedió. Y entonces uno ya empieza a encontrar aquí errores en el factorial. Por ejemplo, si uno manda el factorial de cero, entonces uno va a darse cuenta que esto le va a dar que el factorial de cero es cero, pero el factorial de cero es cero, ¿cuánto es el factorial de cero? Uno. Uno, ¿cierto? Entonces aquí, con esta función como está hecha, pues eso está mal. Entonces uno empieza a arreglarla y como acabamos de darnos cuenta de un error y lo corregimos, tan pronto lo corregimos, tenemos que crear un test case de eso. Entonces podemos añadirle acá, después de haberlo corregido, que factorial de cero siempre tiene que valer uno. Bien, entonces tenemos que ponerlo ahí y van a empezar a salir unos errores. Entonces ya vamos a empezar a mirarlo cómo usar. Y aquí hay pues mucha más información. Miren que ustedes pueden, por ejemplo, crear test cases que son muy grandes. Entonces aquí se va a utilizar un vector. Entonces se declara un vector aquí localmente. Puede ser por fuera, puede ser acá. Es que depende de lo que estemos testeando. Entonces uno, si yo lo declaré así con 5, estamos verificando que el size nos retorne un 5, que capacity retorne sea mayor o igual que 5. Luego le hacemos un resize, entonces miren que ustedes pueden hacer como secciones, ¿sí? Secciones de testing. Y después eso va a salir lo más de bonito en el reporte. Uno puede hacer unos requerimientos, el cual ya está, perdón. ¿Dónde era que les quería mostrar? Ya tenemos secciones, secciones, require, inicio. Aquí, sí, bueno, se va haciendo como por pequeños pedazos y también puede crear como escenarios que son, en este caso voy a crear un montón de test que están relacionados lógicamente de esta forma, luego otros test con otra forma y ustedes pueden ir más y más y más y más allá. Y miren que cuando ocurra algo, entonces debe ocurrir algo. Entonces, digamos que ustedes tienen disponible un montón de formas de escribir test en Catch y en todos los otros sistemas. Y en ese caso, pues ya dependerá de las necesidades. Nosotros vamos a quedar en lo más sencillo posible, pues simplemente para empezar a entender cómo es que funciona todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar Catch. Y lo pueden hacer de dos maneras. Pueden clonar el repositorio o pueden ustedes instalarlo con Spack. Yo lo instalé con Spack. Aquí lo tengo instalado con Spack, de Spack Install Catch 2 y ya tenía instaladas un montón de cosas previas. Entonces me lo instaló de una. Entonces ustedes, por favor, yo les había dicho que tenía que instalar instalados Catch con Spack. Entonces, ¿puedo arrancar o hay alguien que necesite un momento como para verificar que tenga instalado Catch 2 con Spark? Un momento, profe. Yo me he dado cuenta últimamente, ahorita les estaba preparando el proyecto intermedio mientras hacen eso. Y pues obviamente yo estoy verificando que funcione lo que les estoy proponiendo, pero me he dado cuenta que hay varias fórmulas en SPAC, y yo no sé por qué, pero últimamente no están como, esas fórmulas no están como seteando el C include path y el CPath o cosas de ese estilo, esas banderas que evitan que utilicemos el menos I mayúscula o el menos L mayúscula, esas cosas. No sé por qué está pasando eso. Entonces, bueno, voy a revisar y en última les digo si les toca o no utilizar pues el menos I mayúscula o el menos L mayúscula cuando compilen, pero de todas maneras voy a ver si se puede mandar como una sugerencia de solución para cada una de esas fórmulas, porque eso también fue lo que pasó con Armadillo, que no, o sea, uno cuando decía Spack Load Armadillo, pues no estaban como todas las banderas que uno necesita para que el compilador encuentre todo, ¿cierto? Y es muy raro. Voy a seguir mirando eso y yo creo que para el fin de semana les estoy enviando la información del proyecto intermedio. Profe, una pregunta. Señor, Nos acaba de decir que instalemos Catch, es que se me cortó la llamada. sí, Catch 2. Ok, Pues no les ok. acabé de decir, yo les dije en la programación de la semana. Entonces simplemente es esto, Spack, install catch 2. Listo, profe. Ujú. Sí, me parece recordar que yo les había dicho eso.
Sí, como yo, eso no se demorar casi nada porque realmente eso no necesita compilar y ustedes ya deberían tener como todas estas dependencias instaladas. Y sí, miren aquí, ustedes no están leyendo mi mensaje, ¿sí ven? Yo les dije, la próxima semana realizaremos lo siguiente, no sé qué, deben tener instalado antes de iniciar la clase, Catch 2, Spark, install Catch 2, Spark, install Google Test. Profe, Señor, disculpe, es que eh, ¿cree que podría decirnos un poco sobre cómo deberían ser los proyectos del proyecto final? Pues sí, como, no, hacia allá vamos. Ah, ¿el proyecto final? No, prefiero primero que hagan el proyecto intermedio y ahí sí hablamos del proyecto final, pero el proyecto final es muy parecido para ustedes que vieron, digamos, programación conmigo, es muy parecido a eso, pero con cosas más asociadas a la física computacional. bueno, gracias. Listo. De nada. ¿Cuándo se entrega el proyecto? Más o menos es en un mes. Más o menos es en un mes. Los proyectos son de 5 personas. No sé si sean solo 4 o 5, yo les avisaré. Y también les voy a hacer una encuesta para ver por si ustedes tienen alguna preferencia en sus grupos de hacerse con alguien. Y si no, bueno, listo. Entonces vamos a arrancar. Entonces, por favor, ir a esa dirección web allá de la página del curso. ¿Dónde está? Acá. Y lo que vamos a hacer es copiar este código en una carpetica. Esta es la fecha de hoy. Esto es testing. Y entonces voy a copiarlo acá. Qué pena con los darks, pero me parece que se ve mejor en la transmisión el fondo así claro. Y aquí está. Entonces ya lo copié, lo pegué. Si quieren miren un momento la pantalla mía. Voy a guardar y voy a compilarlo. Entonces, vamos a ver. Yo lo voy a compilar. Recuerden que a mí aquí en este computador me toca ponerle -10. Ustedes no tienen que hacerlo. Le vas a dar example catch 2. Entonces me está botando este error. ¿Qué fue lo que me faltó? Yo ya instalé con Spack, pero ¿qué me faltó? ¿Spaglos? Llamar la librería. Spackload. Cargarlo, ¿cierto? Antes quiero verificar si está haciendo algo útil. Si path se include path, no tiene nada listo, entonces Spackload. ¿Cómo se llama? Catch 2. Ahí tengo dos, entonces le voy a decir que el que quiero es este. Esto creo que hay una forma de decirle. No, el que quiero es este. ¿Sí es así? Sí, ya lo cargué. Simplemente le dije cuál era el que quería. O sea, ustedes pueden ponerle Spackload todo esto así completo, o solamente esta parte. O sea, la forma en la que él pueda distinguir entre estos dos. ¿Sí ven? Entonces, la forma en la que puede distinguir entre estos dos, pues es llegando hasta la versión, hasta acá, o utilizando estos hash que están aquí. Creo que cargué el que no quería. Yo quería con el clan 10. Entonces, unload. Le voy a decir que cargue este. Ah, sí, voy a cargar el que quería. Listo. Voy a mirar si me cambiaron algunas variables. Ah, miren, este sí es juicioso. Este sí cambió el CPAT. Y entonces ahora sí, cuando yo compile, él va a encontrar las cosas aquí dentro de catch 2 include. ¿Sí ven? Y eso no lo hace Armadillo, por ejemplo, la fórmula de Armadillo. Entonces toca escribirles y decirles, oiga, venga, haga las cosas bien. Proponer un patch. Bueno, entonces ya que tengo esto, ahora sí voy a compilar.
y --10 example catch. Miren que ahora ya no me botó el error de que no lo encuentra. Entonces, bien, estamos contentos. Y no se preocupen, pero las compiladas siempre se van a demorar bastante. Esto utiliza templates, esto utiliza las cosas, entonces las compiladas se van a demorar. Listo, ya terminó. Y entonces miren, Pero, ahora lo voy a ejecutar. profe, eso sí debería compilar, pues es que no tiene main. Precisamente mira lo que dice aquí arriba, dice catch config main. Esto le dice a catch que nos dé la función main. Mm, ok, gracias. Y entonces después de compilar, yo lo ejecuto y él me dice todos los test pasaron, todo funcionó, no hay ningún problema. Vamos a ir acá, quiero ver antes, listo. Sí, vamos a modularizarlo y luego sí ponemos el test case, listo. Vamos a mirar el chat, a ver si están diciendo algo. A mí no me compila Diana. Diana, ¿tú puedes compartir la pantalla o digamos, ya hiciste el SPAC load y eso? Tampoco me compila, por alguna razón no me deja hacer el SPAC load, pero déjenme ver el error. Entonces, lo primero es el error. No, no, no. Recuerden que el G++-10 es en mi computador. Ustedes solamente con G++. Entonces, empecemos. Diana, ¿tú nos puedes compartir tu pantalla, por favor? ¿O tu internet no te deja? Ah, ya estamos viendo. Espérate un momento, lo pongo. Bajar de compartir yo. Ay, ¿dónde estoy compartiendo? A ver. Stop sharing. Listo. Diana, No ¿ya sé puedes si ahí se compartir? alcanza. Estoy mostrándolo en video porque no puedo meterme a mi el computador porque se me Listo. traba Entonces, mucho. espérate. Tú hiciste SPAC load catch 2 y entonces dice que no lo está encontrando. Ese es el Ajá. error. Tú puedes escribir, por favor, ese comando. Lo voy a escribir acá en el CPAT porque quiero ver si les cambia el CPAT o no. Echo valor de CPAT. Ok, un ¿Tú momento. puedes escribirlo ahí en tu computador? Porque yo creo que eso es lo que no está cambiando. Ah, mira, ahí están diciendo. Después del SPAC load no me está cambiando el CPAT. Tengo el mismo error de Diana. Em, Eh, para pegar en Emacs es con control Y. Yo creo que debe ser que tiene un SPAC viejo. a mí no me aparece nada con eco CPAT. Entonces, eso es lo que quiere decir es precisamente que este Raco SPAC no les actualizó. O sea, la fórmula de Catch 2 que ustedes tienen no tiene eso, no está actualizada lo suficiente. Entonces, yo lo que les recomendaría sería actualizar el SPAC rápidamente. Les puedo dar unos minutos para que hagan eso. Pero les comparto mi pantalla. Entonces, hagan lo siguiente, por favor, mira. Van a ir a donde tengan SPAC. ¿Listo? Bueno, ahí también hay otra opción. También de pronto es eso, no estoy seguro. Bueno, hagamos primero lo siguiente. Vamos a tratar de verificar si así. ¿Ustedes ya hicieron esto? ¿O esto ya lo tienen metido como en el bash RC o algo así? La idea es que hay que cargar este script cuando uno inicia. Listo. Ronald sí lo tiene. ¿Y Ronald ha tenido algún problema o sí le funcionó? Entonces, Federico y Diana, por favor, hacer esto. Yo estoy asumiendo que ustedes lo tienen instalado en su home, en repos y en SPAC. Si estoy asumiendo que tienen SPAC instalado. Si no es así, pues tienen que cambiar la ruta. Entonces, Federico y Diana, que son los que me han dicho que tienen ese problema, ¿pueden por favor copiar y pegar ese código y ejecutarlo si la ruta está bien y si no, pues adaptarlo y ejecutarlo y volver a tratar y descargar y reinstalar y volver a, perdón, y descargar y cargar SPAC? Entonces dice Federico, no salió nada. Sí, eso no sale nada. Entonces ahora después de haber hecho eso, Federico, eso no sale nada en ese comando, listo. Ahora dale SPAC unload, catch 2 y después otra vez SPAC load, catch 2.
Y luego otra vez eco cpat. Sí, 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 copiarlo y pegarlo. No, no, no. O sea, ejecuta este comando, source, no sé qué, si tienes instalado Spack en ese directorio. Luego, entonces hacen esto, luego hacen lo descargan, luego lo cargan y luego otra vez esto. Háganlo y me cuentan qué les pasa. ¿Y los demás sí les dio? Porque creo que ¿qué Profe, puedo hacer cuando me dice Spack? yo Pues, estoy desde, qué pena. señor. No, que yo estoy desde la máquina de este semestre, de la máquina virtual y a mí no me funciona. A mí ¿No, tampoco. no te funciona? ¿Qué quiere decir que no te funciona? ¿Que no compila o que no funciona? Lo que no funciona es que no encuentra la carpeta catch 2 bueno, no encuentra el Ah, archivo ok. catch.php. Listo. Entonces no funciona eso. ¿Y ya hiciste esto del source? Sí, eso ya está ahí actualizado. Siguió sin funcionar. Listo, perfecto. Entonces esta no es la solución. Segunda posibilidad de solución. Vayan a donde tengan instalado Spack. Listo, yo tengo aquí instalado, yo estoy dentro del repositorio de Spack. Y lo que voy a hacer es un git pull. Voy a mirar en este momento en que yo estoy en develop, en qué revisión estoy. Yo estoy en una revisión que dice, bueno, es como la BDEFAC de septiembre 21 de 2020. Entonces voy a salirme de ahí, listo. Voy a hacer un git pull para traer los últimos cambios. Y eso se me va a mover. Entonces es un git pull simplemente para traer los cambios de Spack. Listo. Y ahí, pues miren que eso tiene un montón de branches ahí actualizados. Y tiene también ahorita botar un montón de cambios extras. Miren, cambió un montón de funciones. ¿Sí? Y un montón de fórmulas. Ah, yo quería ver los branches y eso. Como aquí estamos en el develop, eso pues va cambiando todos los días a medida que ellos hayan cambios. Entonces, por favor, todos los que tienen problemas, entrar a su Spack, a su repositorio de Spack, donde lo hayan descargado, donde lo hayan clonado, perdón, y le hacen un git pull. Y ahora yo voy a mirar el log, y yo ya estoy en este momento, abril 9 de 2021, o sea, traje un montón de cosas nuevas. Y no sé qué tan bueno sea quedarse con esto en el develop, en el branch develop. Voy a descargar Catch 2. Ah, me toca ver el ser el source. Y ahora, pues me está pidiendo otra vez que cuál es el que va a instalar, entonces. Listo. Y voy a mirar por si acaso valor de CPAD y ahora está vacío. O sea que ahora yo lo dañé el mío que sí funcionaba. ¿Qué debe salir tras ejecutar el programa? Tiene que salir esto. Por Dios. Tiene que salir esto, que todos los tests pasaron. Eso es lo que tiene que salir. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos mientras yo trato de mirar acá si mejor me paso a otro branch y les digo si así funciona o no. Ustedes van a descansar o también van a probar. Y nos vemos a las 12:05, ¿sí? Nos vemos a las 12:05 y ahí entonces miramos qué hacemos, si no nos toca empezar a compilar con el menos i y listo. Porque miren que ahora que yo cambié la versión de Catch, ahora ya no me está cargando esto, curiosamente. Y yo no sé qué versión tenía antes. Entonces voy a mirar. Entonces, sí,
Para los que no me funciona, a mí me funcionó pasándome a otro branch y en ese caso el comando que utilicé fue ese, git checkout releases v016 y con eso ya me Profe, creo que modificó, no por está ejemplo. compartiendo. Señor, Creo que no está compartiendo. no, se los estoy copiando por el chat. O sea, estando dentro del repositorio de Spack, hacen este comando, el git checkout releases, el source, eso, y luego ya en cualquier sitio donde quieran, pues primero descargamos Spack, luego lo vuelven a cargar, y con esto yo ya me di cuenta que sí me está modificando alguna de las dos variables que yo necesito que me modifique. Entonces, un minutico. Perdón, profe, incluso para los de la máquina virtual toca hacer nuevamente source, repos, todo eso. Sí, no, pues sí tienen problemas, pero si les funciona bien, no. Porque me parece que la máquina virtual ya estaba con ese checkout releases. Listo, parece que ya entonces se resolvió la cosa, ¿cierto? Diana dice que sí, Federico también, listo. Sí, Entonces profe. eso es bueno porque entonces estamos resolviendo nuestro problema, digamos, del CPAT, pero me preocupa porque entonces en el develop en algún momento van a meter ese error. Bueno, no sé, por si acaso, voy a hacer la prueba aquí con Armadillo, mientras seguimos en la clase nosotros trabajando normal. Entonces ya les debí haber compilado, vamos a volver. Entonces ya hicimos el SPAC load, no sé qué cosas. Yo compilo, recuerden que el -10 solamente es en mi máquina. Yo compilo y se me demora un rato. Ahí les voy a compartir la pantalla. Y luego lo ejecuto. ¿Dónde es? Ya los de la máquina virtual, ya todo el mundo les tiene que estar funcionando con esta solución. Entonces, bueno, ahí sigue compilando. Ya compiló. Y cuando yo lo ejecute, entonces lo doy a punto out. Y entonces miren que como teníamos cuatro ¿qué? Test implementados, él dice que todos pasaron. Cuatro assertions, ¿sí? Todos pasaron en este test case. Entonces que no hay pues básicamente ningún problema. ¿Alguien que necesite un minuto más o ya? ¿Hay uno no debería avisar al GitHub de Spark acerca de estos errores? Sí, digamos que sí, pero digamos que no siempre le van a decir, primero verifiquen la estable y luego sí verifiquen la de desarrollo. Entonces, pues por ahora, digamos, vamos a quedarnos en la estable. Y yo voy a hacer unas pruebas, con esto también me da una idea a mí para lo del proyecto intermedio, esos problemas que hemos tenido con Armadillo y todo eso. Y si veo que con la estable funciona, nos quedamos con la estable y luego podríamos ir, así reportarles a ellos esos cambios. Probablemente es que en el develop están haciendo algo más. Entonces toca ponerse a leer de cuál es la idea, porque parece que un montón de fórmulas de repente ya no están creando eso. O sea, cuál es la idea detrás. Entonces, por ahora quedémonos con la estable y si esa no funciona, pues es peor. Listo, entonces, ahora todo está bien. Ahora vamos a empezar a hacer como el ejercicio. ¿La idea cuál es? Ustedes dicen que el factorial de cero es uno. Entonces, si yo pongo eso, factorial de cero, igual a uno en mi test, y lo guardo, y lo compilo, entonces ahí está compilando, se me demora un rato. ¿Ve? Se queda ahí. Ah, es culpa de la instalación que estoy haciendo. Vamos a pararlo un momento, porque si no me interrumpe todo lo que estoy haciendo. Listo. Y si lo ejecuto, miren lo que pasa. Por favor, miren un momento mi pantalla. Voy a volverlo a poner. Si lo ejecuto, entonces él me está diciendo cuál test está corriendo. Recuerden que se llamaba Factorials R Compute. Acá. Listo. Y entonces él dice, oiga, en la línea 9, perdón, aquí en 10 falló este y sale con colorcitos y lo más de bonito. Nos está diciendo específicamente
cuál fue el assertion que falló, nos está diciendo precisamente cuánto retornó la función. Todo esto es muy útil, porque yo sé cuánto fue que me retornó 0, igual a 1, y yo sé pues por eso fue que falló, y entonces al final me está diciendo, como solo tenemos un test case realmente, ¿sí? Solo hay un test case, entonces está diciendo hay un test case y, y falló ese test case, porque para que este test case sea exitoso, pues tienen que haber funcionado todos. Y además, entre las assertions que están ahí, hay una assertion que falló y él paró inmediatamente. Miren que él no verificó las otras. De esta manera me queda la duda. Yo quiero, ¿qué pasa si lo pongo de último? Entonces le voy a poner aquí a compilar otra vez. A ver, ya terminó de compilar. Y entonces ahora ejecutamos. Y miren, sí, depende del orden, ¿no? O sea, él muere cuando encuentra el primero que no funciona. Entonces miren que aquí abajo está diciendo, hay un test que falló este. Y de las assertions, hay 5 en total y 4 pasaron. Miren, entonces el 1, 2, 3, 4 pasaron y falló la quinta. Entonces, pues sí depende del orden. Él falla en el primero que no funciona. Entonces, esta es la idea. Ahora bien, como les estaba diciendo, pues tener aquí la función declarada aquí mismo implica que si yo la voy a utilizar en otro archivo, pues no la puedo usar porque está acá. Entonces hay que modularizar esto. Antes de seguir, ¿tienen algún problema o ya todo va bien? Profe, Todo yo bien, tengo una duda del código. Ok. La línea dice test case, factorials are computed. Pero entonces, esa línea sí se está imprimiendo en el programa, pero no entiendo la que está como entre corchetes que dice factorial. Ahorita miramos la documentación del test case y vamos a entender esto, a qué se refiere. Esto seguramente es como un tag, como una etiqueta para marcar como los diferentes test case que pertenecen a una cosa, los que pertenecen a otra. Eso ya es cuando uno tenga cosas mucho más complejas. Vale, profe, gracias. Vale, listo, gracias. Entonces, como les decía, un problema que tiene esta aproximación que estamos siguiendo acá, pues es que la función factorial es aquí metida dentro del test y yo quisiera como sacarla realmente para yo poder pues usarla, ¿no? En un programa. Yo no quiero solo escribir test, yo quiero utilizar la función factorial en un programa y además testearla. Y eso implica que nuestro código se tiene que modularizar. Para modularizar un código, uno tiene que partirlo como en unos encabezados, unos headers y unos sitios de implementación. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a crear un nuevo archivo y voy a llamarlo, a ver, control XF y lo vamos a llamar factorial.h, ¿sí? Como de header. Entonces en factorial.h, bueno, esta vaina automáticamente me creó esto. Pues son unas banderas para no, ¿cómo se dice? Incluirlo varias veces. Entonces en factorial.h lo que yo voy a hacer es copiar esta declaración. En los encabezados, normalmente lo que uno tiene es solamente la declaración. Entonces yo aquí le estoy diciendo, mire, yo voy a declarar una función factorial que retorna esto, recibe esto, y aquí yo solo pongo esto, el encabezado, lo que uno normalmente pone antes de la función main, lo ponemos acá, ¿sí? Esto es lo que va antes de la función main. Y esto, digamos, no me está diciendo cómo calcular el factorial, sino simplemente me está diciendo es que existe una función factorial. Eso es lo que hacemos primero acá. Voy a dividir esto en dos pedazos, y acá voy a abrir otro archivo nuevo que se va a llamar factorial.cpp. En el factorial.cpp uno normalmente lo que hace es incluir, pues, el encabezado, ¿cierto? Entonces ese encabezado se llama factorial.h, entonces ya quedó bien hecho acá. Y entonces aquí lo que yo hago es sí poner la implementación, todo esto. Entonces yo pongo ahí la implementación, y estoy incluyéndolo, pongo la implementación y no tiene ninguna función main. O sea, obviamente este archivo no va a compilar, factorial.cpp. Aunque termine en cpp, no va a compilar, porque no tiene ninguna función main. ¿Ok? Entonces ahora en este momento, ¿cuántas cosas tenemos nosotros? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en este qué? En este directorio, mire.
necesito que por favor presten atención primero ahorita, antes de ponerse a escribir ustedes, para que veamos como la lógica. Entonces recuerden, ¿la idea cuál es? La idea es que la función factorial yo la quiero extraer y ponerla aparte. La quiero poner en un encabezado y la quiero poner en una implementación. Esto normalmente es lo que tiene como protección intelectual. Esa parte de la implementación, no las declaraciones. Y eso fue una cosa famosa ahorita entre Google y Oracle. Y bueno, después hablamos de eso. Entonces lo estoy sacando. Y al haber hecho eso, esto quiere decir que mi example de Catch 2, pues yo ya tengo ahora duplicado este código. Miren, lo tengo acá en mi factorial, ¿sí? Mi implementación, y la tengo aquí también. Y eso, pues obviamente no me va a servir de nada. Si hago un cambio aquí, eso no va a afectar de ninguna manera el cambio acá. Entonces lo que ahora vamos a hacer es decirle a Catch 2 que, que no sabe quién es la función factorial y que debería incluir ese encabezado factorial.h donde está esta declaración. Entonces, cuando yo hago esto, él ya conoce la declaración de mi función. ¿Bien? Y ahora les voy a empezar a mostrar un montón de errores porque ahora vamos a ver si esto compila o no compila. Observen, por favor, concéntrense en este momento qué es lo que tiene el example de catch 2. El example de catch 2 en este momento, yo le debería haber cambiado el nombre. Vamos a dejarlo igual, le voy a cambiar el nombre. Listo. Entonces este es así y ahora voy a cambiar, vamos a llamarlo example catch 2, lo vamos a llamar example catch 2 modularizado. Y lo vamos a abrir acá. Entonces, aquí está el example catch 2 modularizado, entonces ahora sí le puedo borrar esto. Primera pregunta, si yo compilo este example catch 2 modularizado, ¿ustedes qué errores creen que va a salir ahí? El no tener la función factorial definida. No sabe quién es la función factorial, muy bien. Entonces vamos a intentarlo, vamos a compilar. Se va a demorar incluso en decirnos eso, pero miren, al final nos va a decir, oiga, factorial was not declared in this scope. Él no sabe la función factorial que existe ni que hace. El punto H tiene el existe. El punto CPP tiene el cómo lo hace. Entonces, si queremos por ahora que exista, ¿qué deberíamos hacer? Decirle que incluya factorial.h. Con esto le estamos diciendo existe, mire, existe. Vamos a ver, el error debería cambiar. Él ya sabe que la función existe, pero no sabe cómo hace el factorial. Entonces no la puede llamar, ni nada de esas cosas. Entonces miren que él de todas maneras se está demorando, está pasando por más etapas de la compilación ahí con su catch, pero al final debería botarnos un error cuando va a tratar de crear el ejecutable. Ahí está, miren, el linker ahora nos está diciendo, el que crea el ejecutable al final es, oiga, venga, usted, pues por allá aparece una función factorial, bueno, con unos símbolos extras que se ponen ahí para distinguirla, factorial no sé qué, en tal función y yo no puedo encontrar esa función, ¿cuál es? O sea, yo no sé cómo hace las cosas. Usted la está llamando, pero usted no me ha dicho cómo hace las cosas, ni está enlazando con una librería que tenga eso, ni nada. ¿Alguien sabe cómo podríamos corregir ese error? Encadenando los archivos, ¿no? ¿Y cómo los encadenamos? Cuando lo va a compilar, creo que hace el punto C y crea un archivo punto .o. Exacto. Hay dos maneras. Una manera, que es como la más fácil, pero no es la más correcta, es compilo los dos. Entonces también pongo aquí a factorial.cpp. Entonces, cuando compilo los dos, el compilador va a tener esas dos entradas y entonces el linker va a saber que esta función factorial que yo llamo acá, en esta parte, está implementada acá porque la va a encontrar. Miren, él la va a encontrar la función factorial o sign-in si se llama igual. Entonces la va a encontrar y no va a tener problema. Entonces, si yo le doy enter a esto, pero la solución es como dice Sofía, sí, ya vamos a mirar allá. Pero les quiero mostrar que esta es otra solución, pero no es la más correcta. Porque imagínense que yo tuviera que compilar el kernel de Linux y son un millón de archivos. Imagínense poner una línea de comandos con un millón de archivos.
Entonces, probablemente esta no es la mejor idea. Siempre ustedes tienen que estar pensando en la escala, ¿sí? La solución ahorita es esta, es fácil y todo, pero si yo me voy a una escala 100 veces mayor, ¿me funcionará? Esa es la gran pregunta. Bien, entonces miren que sí compiló. Y si yo lo ejecuto, me vuelve a botar el mismo error. No lo hemos arreglado, estamos simplemente modularizando el código. Entonces sí sirve lo de compilarlos todos directamente, pero la forma correcta de hacerlo, así como nos dicen acá en el chat, es con "-c". Muy bien, Sofía. Entonces con eso, y también lo dijeron oralmente, pero no recuerdo el nombre. No los he podido asociar todavía, es muy difícil para mí. Entonces la otra forma es crear los módulos intermedios. Entonces, G++ -c catch2 modularized. Miren, si le pongo así, otra vez me va a botar el error, que no sabe qué es la función factorial, ¿cierto? Ah, perdón, no, quieto. Si no le pongo el "-c". Cuando no le pongo el "-c", le estoy diciendo al compilador, por favor, compile, o sea, cree el código objeto y además cree el ejecutable. Para el ejecutable se necesita el main, obviamente. Pero ya sabemos que aquí nos va a salir un error de linker diciéndonos que aunque ya aparece el nombre de la función factorial, no aparece el cómo hace las cosas. Entonces, miren, no se pudo crear el ejecutable. Pero miren lo mágico. Si yo le digo, oiga, yo no quiero que usted cree el ejecutable, solo quiero que lo compile, que lo convierta en un código objeto, yo hago esto y vamos a ver si nos sale algún error. Y miren que ahora no me botó ningún error. Y si yo hago un ls, se acaba de crear un archivo automáticamente con extensión O. Si yo le pregunto al sistema operativo qué carajos es eso, él me dice que es un código objeto de esa arquitectura. Sí, bueno, este Mac, o creo que es de Mac, de 64 bits, no es un ejecutable. ¿Sí? Si yo le pregunto el file a.out viejo que teníamos, miren que aquí sí sale que esto es un ejecutable. Pero los que son .o son códigos objetos. Código objeto simplemente es como un intervalo, un paso intermedio en la compilación, donde yo tengo como declaradas mis instrucciones, pero yo no le he pasado el linker a esto. El linker lo que hace es coger todos esos códigos objetos y verificar si puede resolver todos los símbolos de funciones, de variables o lo que sea, y crear el ejecutable. Entonces, esto es una compilación intermedia y puedo hacer lo mismo, puedo hacer exactamente lo mismo con el archivo factorial.cpp. Factorial.cpp no tiene función main. Eso no debería compilar como uno tiene la idea en la cabeza. Pero como estamos creando es un código objeto, miren, pin, ya salió. Y si lo hago ls, tenemos un factorial.o y un example catch modularized.o. Y ahora yo podría, ahora sí, compilar diciéndole, oiga, utilice modularized.o y factorial.o y ¡pum! Ya me salió el código objeto que es el a.out nuevo. Entonces, en resumen, cuando yo estoy modularizando mis códigos, yo primero debo crear los códigos objetos, los .os, y luego sí los enlazos con el linker. Esto es una locura, ¿cierto? Para poder hacerlo, digamos, a mano. Entonces, ¿qué harían ustedes para poder hacer esto más fácil? ¿Qué utilizarían? Makefiles. Un makefile. ¿Para qué era el "-c"? Para crear el código objeto. Creo que es para compilar en un objeto. Exactamente, es para eso. Es para eso. Entonces, la idea vamos a crear también un makefile de una vez. Vamos a crear un makefile, entonces lo voy a crear acá. Profe, qué pena una pregunta. Sí, señor. ¿Para qué son los encabezados de, digamos, en el punto H, de if, n? Ajá, ¿Sí? sí. Sí, Estos encabezados es por lo siguiente. Digamos que tú en principio casi que no lo necesitarías, pero pensémoslo así. Lo que pasa es que cuando uno va, por ejemplo, a compartir una librería, en las librerías tú necesitas conocer estos encabezados porque esto lo que te está diciendo a ti es, mire, yo tengo una función factorial, se la vendo, que le retorno un entero sin signo y recibe un entero sin signo y pues le da el factorial. Pero mi secreto, mi propiedad es cómo lo hace. Aquí tenemos todo disponible porque digamos que tenemos todo el código fuente. Pero en general lo que hacen las librerías es darte a ti estos encabezados
y esto va compilado como un objeto. Entonces tú enlazas con el objeto, pero a ti no te dan este código de implementación, te dan es un binario. Entonces por eso es que se hace esa separación. Aquí no es necesaria realmente, pero es la buena costumbre para poder entender cómo es que a veces a uno le dan unos encabezados que tienen un montón de declaraciones, pero no tienen el código de implementación. Si tú, por ejemplo, miras en la etapa de preprocesamiento, cuando tú haces include y o stream, vas a ver que eso te mete un montón de declaraciones de funciones, pero aún todavía no tienes las implementaciones de cout y esas cosas. Entonces, para separar la declaración de la implementación. Vale, profe, pero ¿qué? Me refería era a los numerales, o sea, Ah, perdona. esas Sí, formas. Ujú. esos numerales, estos se llaman los guardias de inclusión. Lo que pasa es que mira que tú tienes el include factorial acá y tienes el include factorial acá. Eso implicaría que cuando tú hagas el objeto de este se incluyó factorial y cuando hagas el objeto se incluyó factorial y entonces cuando compiles estos dos objetos y los enlaces, esta función va a aparecer declarada dos veces. Estas en banderitas lo que están haciendo es que solo se incluye una vez. Y listo. Ah, listo, profe. Gracias. De nada, es como poner una marca. Entonces le estamos diciendo al preprocesador, si no se ha definido este símbolo, que por defecto, digamos, se utiliza en esta sintaxis con underscores abajo, si no se ha definido, defina el símbolo y aquí termina el if. Entonces, si él va y lo incluye acá y él encuentra que no se ha definido, él incluye todo lo que está aquí adentro. Pero cuando vaya a hacerlo acá, en la compilación, él va a ver que este símbolo ya está definido, porque ya está definido acá, y entonces no lo va a incluir. Eso es todo, es mágica de preprocesador. Magia de preprocesador, esto se va a supuestamente eliminar en el estándar C++20, pues no, digamos, no se va a eliminar, pero está apareciendo un nuevo sistema llamado módulos que se va a meter en el estándar C++20, que es parecido a los imports de Python, pero realmente de lo que yo he leído, esos imports de Python son mucho más poderosos que lo que se está haciendo en los módulos de C++ y no sé si se vaya a resolver el problema o se abstrae tanto, bueno, no sé. C++, digamos, en este momento, como yo les decía, tiene es tan multiparadigma que uno tiene que volverse bueno en un subconjunto del lenguaje, que para lo que nosotros necesitamos, pues es esto que está acá. Además, porque muchas librerías que uno utiliza en computación científica están hechas así. Entonces, para uno entender cuando ponen el define, el endif y todas esas cosas, pues tenemos que seguir programando de esta forma. Bueno, ¿queda claro lo de los guardias de inclusión? Listo, vale, profe. Gracias. Listo. Ok. Entonces, ya después de haber visto esto, entonces pues sí, hagamos un makefile porque eso se está volviendo muy, muy complejo. Y con ese makefile podemos como automatizar varias cosas, incluso crear un target de testing, ¿cierto? Entonces, vamos a ir rápidamente. Por ejemplo, para crear los objetos, una regla implícita que nos serviría es todo lo que es .o, pues viene de un .cpp. ¿Y cómo se crea? ¿Cuál es la regla? Que más menos c, la dependencia, menos o, le pueden poner el target, pero digamos que aquí por defecto no se necesita hacer el menos o. Por defecto le cambia el número. Perdón, la extensión. Pero si queremos ser explícitos, pues vamos a hacer eso. Vamos a crear un target que se llame test, que quisiéramos que ese target creara como algo llamado, no sé, test.x. Y entonces vamos a decir que test.x, ¿de qué depende? Test.x va a depender de... ¿De qué depende? ¿Ustedes qué dirían cuáles son las dependencias del test? El, Factorial.cpp. Factorial.cpp. La existencia del objeto también para que lo pueda llamar. Exacto. Example catch 2 modularize, ¿no? También si yo cambio el test, también debería recompilarlo, ¿cierto? Y como están diciendo, me tocará como repetir esto para el punto O, pero entonces miren que la dependencia, si yo pongo aquí más bien punto O, la dependencia con el CPP está implícita, ¿cierto? Porque como los O dependen de los CPPs, entonces yo no tengo que poner los CPPs acá, tengo que poner los Os realmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor profe. Listo.
Entonces, ¿y cómo se compilaría esto? ¿Cómo se crea? Entonces sería G++, ya no se le pone el -c. Le digo que utilice todas las dependencias, ¿cierto? Menos O, el valor del target. Y hagamos un clean, que lo que haría simplemente sería rm-f. Y podríamos decirle que borre todo, todo lo que termine en punto X y todo lo que termine en punto O. A veces se hace un clean objects para borrar solo los puntos O, un clean all para borrar todo. Esto es como un clean all. Y bueno, vamos a ver si empieza a funcionar. El primer target que quiero es clean. Listo. Ya vamos a borrar ese apuntado también. Pongámosle a este man que borre los apuntados. Entonces ahí quedó limpiecito. Entonces ahora vamos a decir make. Cuando yo escriba solo make, sin hacer nada más, él va a ir al primer target que encuentre, que es test, que va a crear test.x y entonces va a mirar todo esto. Miremos a ver si funciona. Le voy a decir make test y no nos salió bien, ¿no? Entonces vamos a revisar qué fue lo que hicimos mal. Entonces dice, él está creando aquí el objeto, miren. Aquí está creando el objeto, el de factorial no hay ningún problema, pero está peleando con el objeto de catch. Y se está metiendo con unas vainas por allá dentro de catch, del código fuente de catch, que ni idea. Entonces, ¿será que no le gusta que yo le ponga el -o? ¿Será? Ah, el compilador. Recordemos que en mi caso, yo, para que sea el GNU que ustedes también utilizan, me toca ponerle el -10. Entonces, para evitar eso y corregirlo en varios sitios, voy a ponerle que el compilador, que no sé, esa variable era cc o cpp. No, era cc. Así, oiga, señor, CXX, ¿no? CXX también se utiliza, sí. Creo que sí, es que quiero como utilizar la estándar. ¿CXX es la estándar? Creo que sí, para flags es XX flags, creo. Para más. Listo. Entonces dejémoslo así para que estemos como ordenados. Perfecto, muchas gracias. Entonces con esto, make clean. Es que en Mac uno tiene por defecto G++, realmente es Clang, otro compilador. Entonces cambian un poquito las cosas. Miren que ahí dice Clang. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí lo voy a decir make. Entonces ahí creo el primero, ya lo creo. Ahora está creando el segundo, que sabemos que se demora un poco por las mismas características propias de cada. Ustedes no están escuchando una música, ¿cierto? De fondo. No, profe. Ah, bueno. Ni un ruido como tampoco. No, señor. Listos. Listo, entonces miren que ya lo creamos. Tan, 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 tan. Y podríamos incluso crear ¿otro qué? Otro target que se llame, por ejemplo, front test. Si se puede poner esa sintaxis así. Ese target que es front test, pues depende de test.x y lo que haría sería simplemente ejecutarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo le hago make, esto no hace nada nuevo, pero si le hago make run test, entonces él lo ejecuta. Y si no existe, entonces él verifica las dependencias, ¿no? Si todo está actualizado, compila lo que se necesita y bueno, termina. Entonces ahí está todo nuestro flujo completamente automatizado en el makefile. O si no, nos volvemos locos, ¿no? Pero es que eso es lo que pasa cuando la complejidad empieza a aumentar, uno tiene que empezar a buscar las herramientas que le bajen esa complejidad. Entonces ahora sí vamos a corregir este problema. ¿Qué haríamos para corregir este problema? ¿Qué harían ustedes? Está fallando en este test. Yo les voy a proponer esto. Miren, ¿qué tal? Si lo borro, ¿me funcionaría? Pues funcionaría, pero se estaría quitando ese test que, o sea, no lo soluciona. No, realmente no lo No está lo solucionando. soluciona, ¿sí o no? Exacto. Entonces, miren, yo le hago make. Él está recompilando el test, porque mire que lo único que cambió fue el test, ¿sí ven? Profe, creo que hay que poner en vez de return number, return 1. Y eso, ya lo vamos a arreglar. Ya lo vamos a arreglar. Por ahora yo estoy simplemente como tapando el problema. O
sea, estoy corrigiendo el síntoma, me tomé un antihistamínico, pero no corregí la enfermedad fundamental, o me eché una pomadita o algo así, pero pues no corregí el problema fundamental. Ya terminó, y yo le puedo decir, oiga, run test, y entonces todo pasó. Entonces, listo, ya, estamos contentos, pero sabemos que no es verdad. Entonces, esto se tiene que cumplir, y entonces ahora sí vamos a hacer lo que uno debe hacer, que es venir acá y arreglar. ¿Arreglar qué? Arreglar el problema. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo lo podemos arreglar? Como decía José Daniel, que pusiese return 1. O sea, si el número es menor o igual que uno, retornar el número. O entonces esperamos decir que retornar uno. ¿Eso es Exacto. lo que dije? ¿Acá? Sí, profe. Y entonces estaremos diciendo que el factorial de los números negativos es uno también, ¿cierto? O sea, estamos corrigiendo ese error, pero no estamos Sí. corrigiendo todo, pero estamos corrigiendo ese error. ¿Alguien propone algo más o podemos seguir con este? Profe, Un if para el cero, sí, también podríamos poner un if para el cero. Señor, ¿y el tipo de dato no resuelve eso? el tipo de dato, pues no lo resuelve, lo oculta, porque cuando tú le mandes, pues vamos a mirar precisamente qué pasa con el tipo de datos, pero para eso tenemos que hacer una función main que lo utilice. Ya lo vamos a mirar, esa es una buena pregunta, ya lo vamos a mirar. Entonces, voy a decirle otra vez que me corran los tests. Entonces él tiene que volver a compilar las dos cosas porque yo cambié, ¿se acuerdan? Entonces comenté esta línea y aquí cambié algo. Entonces tiene que hacer todo otra vez. Está creando los objetos, luego crea el ejecutable y luego lo ejecuta. Yo quiero que ustedes piensen, si no tuviéramos el makefile, ustedes haciendo esto a mano, ¿no se perdería? Sí, claro, pues. Sí, profe. Se vuelve uno loco. Y eso que, bueno, esto es un ejemplo relativamente sencillo. Entonces, ya tenemos nosotros, todos los tests pasaron, perfecto. Y ahora pues viene la otra cosa y es, bueno, yo voy a hacer un programa que utilice mi función factorial, pero voy a crearlo acá, qué pena por poner tantas ventanitas, y lo voy a llamar como main factorial. Es simplemente un programa que tiene una función main. Esto no existe. Y entonces esta función, este es el típico, ¿no? El típico que nosotros hacemos. Entonces aquí yo lo que quiero es como imprimir, por ejemplo, ese es el main típico. Yo lo que aquí quiero hacer es, por ejemplo, imprimir factorial ¿de quién? De, bueno, de 6. Y también podríamos hacer la prueba de una vez que nos está diciendo Alejandro, creo que es cierto. Sí, quien dijo el número negativo. Sí, sí, profe. Eso, Alejandro. Para ver qué nos sale con esto. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que si yo compilo esta función main así, este main factorial, va a compilar? Él me dice, oiga, yo no sé quién es factorial. O sea, piensen en este código acá. Él no tiene ni idea de quién es factorial. Entonces tenemos que incluir el header, factorial.h, y ya le dijimos que existe. Entonces yo le dije, existe. Pero ahora me sale este error. ¿Ustedes se acuerdan de ese error qué es? ¿Cómo se resuelve o qué es? Enlazando. Enlazando. Entonces recuerden que esto se resuelve de dos maneras. O enlazo con la librería, sí, lo que sea. O tengo que compilar con el código objeto que tiene declarado esa cosa. Entonces aquí yo podría de nuevo hacer ese truco, ¿no? Compilar con factorial.cpp o compilar con el objeto. Cualquiera de los dos. En ambos casos funciona. Y ahí miren lo que me está dando. Me está dando 720 y segmentation fault. ¿Sí Profe, ven? todavía no entiendo para qué es el menos C. El menos C es para crear ese objeto intermedio que no requiere ser un ejecutable. Objeto, ¿cómo así? Entonces yo no necesito, mira, yo sí podría, por ejemplo, hacer esto. Esto no compila, ¿sí o no? Ujú. ¿Y por qué esto sí compila?
o son cosas diferentes. Entonces, esto no botó error porque recuerda que la compilación tiene tres etapas. Una es el preprocesamiento, a grandes rasgos. La otra es la compilación, que es crear estos códigos objetos, sino lo que pasa es que eso lo hace por allá intermedio del compilador y uno nunca se da cuenta. Él crea un montón de puntos O. Y luego el enlazamiento. Y en el enlazamiento, el enlazador, el linker, es el que viene y coge todos esos puntos O. Mira que él aquí está creando un punto O temporal, ¿sí es? Él coge todos esos puntos O y él los trata de unir para crear un ejecutable, pero al crear el ejecutable necesita, por ejemplo, que todas las funciones tengan sus códigos de implementación. Y si él encuentra que una función no tiene ese código de implementación, no puede crear el ejecutable. Entonces, cuando hacemos el "-c", nos estamos quedando en la parte de crear los objetos que no tiene que resolver los símbolos. Cuando le quitamos el "-c", le estamos pidiendo al compilador que haga todos los pasos, incluso el de creación del ejecutable, o sea, que llame al linker. Ok, profe, mejor. Entonces, para facilitar esto otra vez, podríamos crear otro target que se llame main factorial.x, ¿cierto? Y main factorial.x pues va a depender de quién, va a depender de main factorial.o y también va a depender de factorial.o. O sea, depende de su código fuente, digamos, pero también depende de si yo cambio aquí la implementación de factorial. Entonces miren cómo cambian los requerimientos. Esto lo voy a poner al final. Dependiendo de si yo soy el testing o dependiendo de si yo soy el main factorial. Si ven que cuando yo soy el testing, pues yo dependo del test, pero cuando yo soy el main factorial, dependo de main factorial. Pero en ambos casos, los dos dependen de factorial, pues porque los dos al final utilizan la misma función. Y eso es lo que permite haber modularizado los códigos en diferentes archivos, utilizar la misma función en diferentes archivos. Entonces yo podría decirle acá al make, oiga, quiero que no haga el test, que es el que es por defecto, sino que haga el main factorial.x. Si está así bien hecho, main factorial.x, si lo puedo llamar así. Ah, pero no estoy diciendo la regla. Y la regla sería, nothing to be done, sí. cxx, eh, todas las dependencias, menos o, el valor del target. Y miren que estos dos son como muy parecidos, lo único que cambia son las dependencias. Entonces uno podría pegarlos en uno solo, pero no vamos a ir más allá. Vamos a ver. Entonces miren que ahora le digo que me cree el main factorial y ahora tengo los dos ejecutables, el test.x o el main factorial. Y si yo ejecuto el main factorial, perdón, ahí está nuestro valor. Nos está dando que es factorial de 6 es 720 y nos está dando un segmentation fault en el 11. ¿Ustedes por qué creen que da un segmentation fault en el menú? Creo que como le estamos dando un signed int, a lo mejor está calculando el factorial de algún número muy grande, ¿no? Exacto, como es un unsigned int, pero es un entero negativo, realmente está apareciendo es un entero positivo gigantesco. Para que veamos un ejemplito, o sea, ¿qué tendríamos que hacer aquí para encontrar ese error? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿O debería retornar uno o qué? O sea, qué harían ustedes para corregir ese error, señor? ¿y segmentation fault no es acceso de memoria ilegal? No es lo único. A veces se hace segmentation fault. El segmentation fault es acceso de memoria ilegal o también cuando, por ejemplo, nos quedamos sin memoria. Y entonces lo que yo estoy pensando, es mi hipótesis, es que cuando mandamos -6, este unsigned int se convierte en un entero positivo muy grande y entonces esta llamada de factorial recursiva se vuelve una llamada gigantescamente larga, recursivamente, ¿sí? Entonces, digamos, factorial de 1.000.000 es factorial de 999.999 por 1.000.000 y factorial de 999.000 por 199 no es factorial de 999.998 por 999 y entonces eso genera un montón de llamadas hacia abajo en cascada, ¿sí? Y eso también acaba la memoria, porque cada llamada de una función la tienes que poner en el stack para poder guardar ese valor temporal. De manera que cuando se acabe la recursión, tú te puedes ir devolviendo en el stack e ir cogiendo esos valores que tienes temporales ahí para ir haciendo la multiplicación y poder sacar. ¿Ok? Sí, y me parece pues mejor que un acceso de memoria ilegal. Eso hubiese sido pues terrible Sí, no, que no, por eso no pasarle tiene un entero sentido. negativo acceda a memoria. Sí, claro, claro.
Entonces le voy a poner la bandera "-g" de debugging. ¿Listo? Él me dice que no pasa nada porque como yo cambié fue el makefile, no cambié los targets. Entonces, lo que voy a hacer es borrar main factorial.x y entonces ahora sí lo va a hacer porque no existe y ya me salvé porque le puse el "-g". Hay que tener cuidado con esto. De todas maneras, el "-g" tenía que haber ocurrido desde acá, desde que creé los objetos, porque si los creo sin símbolos de debugging me va a dar la misma. Veamos a ver. Ay, pero yo aquí no puedo utilizar el debugger bien, aquí me toca utilizar otra vaina. Vamos a ver si me puedo defender. No creo. No sé utilizar esto. Breakpoint set main. Creo que toca ponerle. A ver, línea 6. Espera un momento porque es que acá en el Mac no funciona GDB porque ellos lo han cerrado mucho y entonces toca utilizar otra vaina. El LDB set breakpoint. Y siempre se acá, br set main. ¿No? Por ahí dice. Yo por si acaso, de todas maneras, voy a salirme y voy a ir al makefile y vamos a poner la bandera de debugging a todo. Porque yo no puedo crear los objetos, perdón, eso sería acá, sin sus símbolos de debugging, o si no, pues me da la misma. Entonces, mientras que aprendo, y ahora le damos a decir makefactorial.sql, entonces mire, ya compiló todo con símbolos de debugging. No confío en esto. Fue muy rápido. Ah, sí, claro, este es rápido, porque es más rápido que el testing. Porque no usa catch. No saca, exactamente. Entonces es mucho más rápido. Y ahora sí le digo esto. Entonces, me toca mirar la ayuda rápido. Break foo en la línea. Ok. Ah, o sea, no le gusta ver ni le gusta breakpoint, sino toca que sea break. En el archivo, a ver si le pongo main. Ah, aquí dice, no, sí, sí. Breakpoint set. ¿Qué más lo que dice acá? -n. Ah, ok. En la función main, me toca ponerlo así. Te la pusiste W. Gracias. Listo, por fin, Jay. Eh, tengo un breakpoint en esa línea, etcétera, no sé qué, y ahora le voy a dar run. Me toca darle permiso. Y ahí está corriendo. Y entonces ya llegó a la línea 6. Entonces le voy a dar next para que pase a la siguiente línea, a la 7. Y aquí si le doy next, pues me gano el problema de que me bota el error. Entonces, para entrar a la función factorial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Next, step, ¿cierto? Entonces vamos a ver si funciona, no estoy seguro. Sí, sí funciona. Entonces, miren, aquí entré a la función factorial, o sea, en la línea 7 hice un step, entonces puedo entrar a esta llamada. Entonces entré. Y acá vamos a preguntarle cuánto vale number. Ojalá esto funcione. Entonces observen que number no es -6. Si ven que number es este número gigantesco, el entero positivo más grande que podemos representar unsigned. Y entonces le vamos a sacar a este número es que el factorial. ¿Ah? Entonces ahí está la causa de nuestros problemas. Pero si ustedes quieren ir más allá, entonces hacemos otro step. ¿Ok? Y entonces vamos a volver a imprimir number. Y entonces miren que él ahora está haciendo la función recursiva, ¿cierto? Ahora estábamos en este número, ahora estamos en 89. Y entonces, ¿cuántas veces vamos a terminar llamando a esta función de forma recursiva hasta que lleguemos al caso 1? Pues vamos a terminarla llamando todas estas veces. Mucho antes de eso, hemos llenado la memoria del stack disponible para nosotros y por lo tanto aparece un segmentation fault. Entonces, ahora sí me creen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Listo. Y entonces, pues lo ideal sería como finalmente corregir un poquito esa parte. Entonces, ¿cómo harían ustedes? Podríamos, por ejemplo, decir if number es menor que cero, pues retornemos cero. Esa va a ser nuestra convención. O si no, podríamos retornar la función gamma, pero sabemos que la función gamma en números negativos, de todas maneras, es divergente. Entonces podemos retornar cero y esa va a ser nuestra convención y eso será lo que habría que informar a la persona que utilice nuestra función. Pero esto no sería todo. Si nosotros acabamos de incluir esto, para que no vuelva a ocurrir este error, ¿dónde deberíamos meter código también para asegurarnos? Test case, perfecto. En el testing, ¿cierto? Entonces aquí podríamos también poner, en el mismo puede ser, ¿cuánto debería ser factorial de menos 1? Pues 0. ¿Cuánto debería ser factorial de menos 2? Pues 0. ¿Cuánto debería ser factorial de menos 10? 0. ¿Tenemos que poner a todos los posibles negativos? Pues no. Pero ponemos algunos como para asegurarnos que esto esté realmente funcionando. Como les digo, pues uno no puede poner absolutamente todo, pero hay que ponerlo más representativo. Y entonces aquí ustedes ahora van a ver que uno hace el make factorial y lo ejecuta. Volvió a salir segmentation fault. Profe, en el Ah, return number no. debemos poner igual 1. Sí, ustedes tienen toda la Profe, razón. O sea, aquí el creo, error sí. realmente es que la transformación del negativo se está haciendo implícitamente al llamar a la función, ¿cierto? Sí. ¿Podríamos usar auto, tal vez? O Podríamos quitarle aquí el tipo, ¿no? Decirle que puede recibir enteros de cualquier valor, porque es que si le quitamos el signo aquí en el argumento, pues ya estamos embarrándola, pero luego pues ya sabemos que siempre vamos a retornar un número más grande, digamos que estamos quedándonos con aumentar un poquito el rango, pero no estamos autotransformando acá. Ponemos auto, no sé, podríamos poner una template, pero dejémoslo así para que seamos explícitos en que podríamos recibir negativos, pero a todos los vamos a mandar en cero. La otra es que podríamos dejarlo como estaba y que vote un error cuando la gente lo llame con negativo, pero eso no es como muy amigable, ¿cierto? Entonces seamos un poquito más amigables, pero eso implica que tenemos que cambiarla también acá en la declaración. Y vamos a ver si con esto nos funciona. Opa. Recompilar. Miren, yo cambié un montón de cosas y eso no se recompiló. Eso quiere decir que mi makefile no tiene bien los encabezados. Factorial cambió, factorial.cpp, pero este debería haber actualizado, ¿no? Factorial.o. Profe, a mí eso nunca me sirvió porque, no sé, me parece que no hay regla para test.x que requiera factorial.o. Vamos a borrarlo y vamos a hacer esto. Y yo creo que también habría que de pronto poner acá que este depende del factorial.h, porque si yo cambio en el factorial.h algo en la declaración, también debería cambiar, no solo en el CPP. Pero no era ser necesario. Después lo probamos a ver qué podría pasar, porque ya nos quedamos sin tiempo. Entonces ya lo hice, ¿listo? Lo voy a ejecutar. Y en el factorial me está botando 720 y 0. Pero yo también eh, debería también tener el run test para verificar que todo esté corriendo bien. Entonces ahora sí se va a demorar, pero si ven que es otra cosa diferente. Una cosa es cuando yo utilizo el factorial para calcular cosas y otra cosa es cuando lo voy a testear. Por eso es tan importante haber modularizado el código. De otra manera no podríamos hacer eso. O lo testeo o lo utilizo, pero no puedo utilizar la misma función en dos sitios diferentes. Entonces ahí se demora un poquito. Y ahora sí me pasaron todos los tests y tiene las 8 assertions que se están cumpliendo y pues todo es muy bonito y todo está funcionando. Entonces esto es lo básico. Es muy importante tener el módulo, el código modularizado, pero además pues con este tipo de funciones ustedes pues pueden testear muchas cosas. Esta es una forma muy básica, pero como pueden ver allá en el manual de Catch, hay muchísimo más que ustedes pueden hacer. Miren, y ustedes pueden en Catch utilizar un montón de cosas extras para, digamos, simplificar lo que les bota, sacarle más información, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ya lo que les digo es que los invito a que miren simplemente todo lo que se puede hacer y jueguen un poquito con eso. Aquí yo también les pongo a ustedes un poco de Google Test
que es otro de los que también se utilizan más. Ahí está Makefile, probablemente no sea igual. Tenemos también un Google Test y también con Google Test ustedes también pueden hacer lo mismo. En este caso se utiliza factorial o una función de desprimo. Ahí están los códigos modularizados para que ustedes también jueguen y vean, por ejemplo, la cantidad de posibles típicos test también que se pueden escribir, ¿no? Aquí es un poco diferente la sintaxis. Aquí, por ejemplo, se utiliza expect equality. Cuando queremos que esto sea igual a esto, es diferente a catch. Expect greater than, entonces es otra cosa. Equality, bueno, se pueden probar, cambia la sintaxis, ¿no? Pero entonces también ustedes pueden utilizar Google Test y hay muchos otros. Estos son solamente unos ejemplos. Pero lo que les quiero que les quede en la cabeza es útil tener un testing. A mí me parece que Catch 2 es bastante fácil de usar. Es útil tener un testing para que ustedes todos los errores que encontraron y van corrigiendo los vayan poniendo ahí en los tests y ustedes estén seguros que en el futuro no van a volver a introducir ese tipo de cosas, ese tipo de errores. Yo, por ejemplo, para el proyecto intermedio les voy a pedir que tengan testing, pero no es que pongan ahí testing de 1 más 1 igual 2, sino que pongan pues especialmente los errores que encontraron y que fueron corrigiendo, sobre todo de ejecución. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Profe, Voy a dejar de grabar. Señor. ¿le puedo mostrar mi Makefile y usted me dice por qué no funciona?